Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y el problema del dengue es bien dificultoso en el Perú. Los casos han sido terribles en cuanto a estadísticas el año 2023, también lamentablemente el 2024. A veces nos preocupamos con las noticias que llegan de China y también con otros problemas de salud en otras partes del mundo, pero no nos sensibilizamos lo suficiente con los problemas de salud que están sucediéndose en el país. Fíjense, en la región Callao, para hacer un desmenuzado, durante el año 2024 se han reportado 5.200 casos confirmados de dengue autóctono. Los distritos comprometidos fueron, atención, Ventanilla, 4.128 casos, el Callao 663, Mi Perú 302, Bellavista 64, Carmen de la Legua 39, La Perla 18, siendo el distrito de La Punta el único sin reporte de casos confirmados de dengue. Vamos a conversar con el doctor Jorge Pérez Dávila, él es jefe de la Oficina de Epidemiología y de DIRESA Callao. ¿Cómo está, doctor Pérez? Buenos días. Bien, gracias. Buenos días. Un gusto estar acá, agradecer la invitación del Pulso Informativo, a la vez traer el saludo y mensaje de nuestro gobernador regional, el doctor Ciro Castillo Rojas Salas, y de nuestro director Roberto Espinosa Toche, con quienes en conjunto los componentes de la DIRESA trabajamos en el afronte y solución de este problema, como lo dice usted muy bien, el dengue. En principio, ¿por qué el dengue es un problema el 2023, también el 2024 en todo el país, y luego hablamos ya de la región Callao específicamente? Básicamente porque las condiciones climáticas mejoraron óptimamente. Cambió el clima, ¿verdad? En los lados donde habían temperaturas bajas, mejoró bastante el clima y el vector, además de la gran movilización de las personas que vienen de los sitios de riesgo, caminando, trayendo sus florecitas, trayendo esas cosas, plantas especiales en el agua, traen ahí el vector. Y las condiciones climáticas, cuando la temperatura es óptima, más de 20 grados, el desarrollo del vector es óptimo también. Por eso, bueno, eso es parte. Los criaderos, a eso hay que partir también. Sin criaderos no hay dengue. ¿Por qué? Porque el zancudo tiene la posibilidad de reproducirse al poner sus huevos en un criadero que es un depósito de agua generalmente limpia, que puede ser desde los recipientes de almacenamiento de agua en aquellas poblaciones donde no hay agua o hay periódicamente, como en Ventanilla, o en aquellos lados donde hay la costumbre. Con la pandemia parece que las personas agarraron la costumbre de criar plantas acuáticas en la casa. En la casa hay 10, 20, hasta 30 floreritos con agua y ahí vea usted en los tallos de los bambúes, sobre todo de las plantas, usted ve negros son los huevitos del zancudo. Y en las raíces de las plantas igual. Por eso cuando le decimos, el otro factor es ese, los inadecuados hábitos de la población en mantener sus recipientes tapados. La gente que acumula agua porque necesita agua, porque no hay o hay por horas, tiene la mala costumbre de no tapar bien sus recipientes, uno. Y dos, de no lavarle bien, porque el mensaje también es lava, lava, tapa, tapa, raspa, raspa. Tienes que raspar. Dice, yo, doctor, en mi casa, mis floreritos las lavo bien, todo le raspo, pero no sabe que en ese tallo negro no le raspa eso, ni las raíces. El huevito del zancudo se pega ahí, y lo otro, los zancudos se adaptan, los vectores se adaptan. Este huevito de zancudo puede vivir hasta un año en condiciones de sequedad. Se ve el agua, está tranquilo, viene a los 3, 4 meses un poco de agua, eso, es estacional. El dengue es estacional en todo el Perú, en el mundo, en la selva, en el norte, desde octubre, noviembre, empiezan las lluvias y la temperatura aumenta más, se forman los criaderos. En nosotros igual, la temperatura mejora, en el invierno baja la transmisión porque se sabe que las mejores temperaturas favorecen el ciclo biológico, pero no sabemos hasta cuándo, porque el zancudo se adapta. No se sabe en qué tiempo, ya en el invierno va a haber buena transmisión también. Ya llegó el zancudo a Purímac, ya llegó el zancudo a Huancavelica, ya está el zancudo. Todavía no se tienen casos autóctonos de repente ahí, o sea, casos importados se pueden tener, pero ya el tiempo. El dengue realmente es un problema de salud pública mundial, en Europa, en todos los lados. Ahora, frente a ese contexto, ¿cuál debiera ser o cuál es ya la respuesta del Estado? ¿Qué hemos estado haciendo como Estado el 2023? El año pasado, 2024, y cómo enfrentarlo el 2025.
Bueno, a nivel nacional se generaron directivas, se generaron un decreto de urgencia, se declaró emergencia sanitaria por dengue a nivel nacional y en esa emergencia sanitaria estaba incluida el Callao. Inicialmente no, pero luego hubo una adenda de ese decreto supremo y salió también el Callao Habían dejado de lado al Callao. Bueno, de repente, no les sé decir, pero las estadísticas mandan, pues, ¿no? Se sustenta eso y ya nos consideraron. Y en esa medida, lo que se hace es un trabajo coordinado, conjunto, por componentes. ¿Ese trabajo en qué consiste? Consiste, en primer lugar, por ejemplo, primero, vigilancia epidemiológica, ¿qué es? Ante un caso, hay definición de caso de dengue. Definición de caso de dengue pasa por un paciente que tiene fiebre de 7 días o menos, viene de un sitio donde hay transmisión de dengue, donde hay el vector, donde están en brotes y que presenta además 2 o más molestias de la siguiente: dolor de cabeza, mialgias, artralgias, rash, puede ser náuseas y vómitos. Si tiene 2 más el antecedente y más la fiebre, dengue sin signo de alarma. El otro tipo de dengue es dengue con signo de alarma. Es lo mismo, pero además puede haber náuseas y vómitos persistentes, dolor de persistente, crecimiento del hígado, puede haber sangrado, puede haber trastorno sensorio. Ese es un dengue con signo de alarma. O sea, y dengue grave ya es un paciente que ya cualquiera de los dos casos, sea sin signos o con signos, pero ya que está con alteración multiorgánica y sangrado evidente, ese paciente necesita estar hospitalizado. Esa es vigilancia epidemiológica. Inicialmente el paciente, definimos, viene una ficha, dengue, ya, le transmitimos a todos los lados, le mandamos a salud ambiental, le mandamos a promoción de la salud, le mandamos a comunicaciones, le mandamos a la estrategia sanitaria, porque se hace en conjunto, el director sabe de este trabajo. Entonces, cada uno hace, ¿dónde es el caso? Nos vamos al caso, intervenimos, vemos la pesquisa del vector, hay el zancudo, intervenimos, destruimos los criaderos, el paciente se atiende, ¿dónde está el paciente? Nuestros médicos, nuestro personal sabe cómo clasificar al paciente, porque el paciente clínicamente clasificado como dengue sin alarma va a la casa. Tratamiento, rehidratación oral, antipiréticos. Dengue con signo de alarma tiene que ir hospitalizado, tiene que hospitalizarse, y dengue grave tiene que estar en una UCI o una... Ese es el trabajo que se hace. Eso no solamente está en el papel, eso ya se está haciendo. No, sí, ya se hace. La experiencia del año pasado, por eso precisamente ganamos un premio de participación comunitaria, 10 minutos contra el dengue, uno que quedamos, la OPS premió a la Iglesia Callao, lo presentó el doctor Roberto Espinosa Toche, lo presentó con una experiencia muy exitosa de participación comunitaria. ¿Podría contarnos en qué consistió esa experiencia, por favor? Bueno, es el 10 minutos con el dengue, es un formato que se llena, que se va a la comunidad con los promotores de salud, con los trabajadores de PROMSA, con los trabajadores de comunicaciones, se va a la familia y se hace un llenado, un checklist de lo que está cumpliendo la persona. ¿Hay criaderos, sí o no? ¿Conoce la definición de caso de dengue? ¿Conoce los signos de alarma de dengue para acudir? Y se hace 3 visitas. Con esas visitas se define el avance y se ha tenido muy buena respuesta en ese sentido. Sí. Y ese trabajo fue lo que, digamos, motivó la premiación. Ese trabajo en participación comunitaria. Lo otro es que se hizo y eso también está definido para hacer la adecuación de los servicios ante la presentación de casos de dengue. Hay un brote de dengue, significa el incremento inusual de casos, o en un lado donde ya hay casos, un caso nuevo hace un brote también de dengue en esos lados. Y ya nosotros, ya el Callao, como otros lados del Perú, ya son endémicos a dengue, siempre hay con picos, y esto es lo que hubo el año pasado. Entonces, lo que se hace es, igual, el control vectorial, si hay brotes, se va a hacer de manera conjunta el control vectorial. Primero hace la nebulización cuando ya hay un foco grande, ya está el brote, todos ya deben participar ahí, salud ambiental, comunicaciones, con los mensajes de la comunicación. El mensaje importante ahora, a veces las personas no valoran el dengue como una enfermedad que puede ser grave, y ese es el mensaje que hay que llevar, porque ¿qué es lo que sucede? Decimos, ya, yo tengo dengue sin alarma, le dan su descanso médico, se va a andar, se va a caminar, no, tiene que estar en reposo. Y lo otro, a veces el paciente no conoce cuáles son los signos de alarma. Nosotros también, como parte del trabajo que hacemos, el personal de salud, cuando encuentra un caso, le dice: señora, entre el 4º o 5º día de enfermedad le vamos a estar llamando, porque precisamente ahí empieza la fase crítica de la enfermedad y ahí es donde puede presentar signos de alarma. Y es ahí donde debe estar hospitalizado. Entonces, eso le decimos. ¿Qué pasó en el Loreto? En el Loreto tenían altas tasas de mortalidad y letalidad, pero bajó. ¿Por qué? Porque le decían a la gente:
apenas tengas esto sin alarma, vómitos persistentes, dolor abdominal persistente y continuo, puede haber algún sangrado, puede haber ictericia, o sea, los ojos se ponen amarillos, tiene que venir inmediatamente. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? No, como ustedes saben, en la selva a veces, yo soy selvático, decimos, oh, que pase la lluvia y de ahí me voy. No, eso generó que haya un alto número de muertos, pero el año pasado ya bajó, el 2023. Igual nosotros también tenemos una de las menores tasas de letalidad en dengue, precisamente por todo ese trabajo que se está haciendo. Sí. Entonces, cuando ha subido, se ha incrementado el número de casos de dengue, también se ha incrementado el trabajo del Estado para frenarlo. Sí, sí, de verdad quisiéramos que ese apoyo sea mucho mayor. Quisiéramos. El año pasado sí ha sido en buena medida. En este año, a nivel del Callao, ¿Cómo podría ser mucho mayor? Por ejemplo, nuestras necesidades ya están calculadas para las acciones, ¿verdad? En todos los componentes. Sin embargo, a veces falta. Si usted va a Ventanilla, ve un mundo grande, espacio grande, que es difícil abarcarle con 20, 30 personas. Entonces se necesita tener personas que hagan la vigilancia entomológica y el control vectorial constante ahí, de manera coordinada con comunicaciones, de manera coordinada con PRONSA, porque no es, así es. Nos están contratando, como este que va a venir en febrero, marzo, pero lo ideal es tener siempre eso. Las municipalidades nos están apoyando, algunas más, otras menos, pero hacer un llamado también a las municipalidades, no solo del Callao, sino de todos los lados, que el trabajo conjunto, salud, dengue no es un problema de salud nada más, sino es de todas las instancias, salud, educación, los gobiernos locales, la comunidad organizada, tenemos que juntarnos, y ese trabajo precisamente se está haciendo ahora. Nuestro director ha trabajado en Ventanilla el año pasado, ha tenido una muy buena comunicación y eso se está aprovechando ahora para trabajar en este año contra el dengue. Dice usted recursos humanos y también presupuesto. Así es, eso implica recursos humanos y presupuesto. Por ejemplo, si bien nuestros 45 establecimientos tienen un personal de salud ambiental, pero ellos, además de la labor de salud ambiental, que implica control de alimentos, control de agua, control de playas, control de piscinas igual, ha de hacer el control vectorial también, pero ante una situación grande es bien difícil. Hay que tener mucho más recursos humanos. Igual, en cuanto a vigilancia epidemiológica, se necesita, cuando hubiera un brote grande como el año pasado, se necesitan más personas para ingresar la información. La información epidemiológica es importante para la toma de decisiones. Comunicaciones necesita salir a las calles para difundir los mensajes que hagan ver que la persona puede hacer enfermedad grave con dengue. PRONSA necesita estar yendo con sus promotores para buscar a los pacientes, para trabajar ¿qué es otro problema? Otro problema importante. Otro problema importante es que la comunidad, las personas, no permiten a veces que el personal de salud entre. Entonces hay que recuperar, ese es un tema que tenemos, así es. Nosotros hemos ganado porque nuestros pacientes incluso se dan, disculpando, a veces se dan el lujo de decir, usted le recomienda el médico, le dice, usted tiene dengue, tiene que estar hospitalizado. A veces firman falta voluntaria y se van.